exaltación y todo lo que es la adoración, aunque hemos tenido un tiempo devocional, vengo pensando en la enseñanza, vengo pensando en el aprendizaje. Y eso para explicar un poquito, porque este es el objetivo de estar acá. Inclusive pensando a veces hasta los hermanos, gloria a Dios, se ven muy bien con el traje, pero aún los que sirven quisiera más que vinieran pensando menos en el traje y más en el cuaderno, más en la computadora, más en el que voy a aprender hoy, para ponerlo en práctica viernes, para ponerlo en práctica domingo de nuestros devocionales. Entonces, de manera que siempre la necesidad de hacer un servicio, un discipulado congregacional, de manera que podamos saber que los que están acá podrían ser oyentes, todos, pues todos no dejamos de ser oyentes de la palabra, pero que podamos después creer esa palabra y después enseñar esa palabra. Bueno, creer esa palabra, aprender esa palabra y luego enseñarla. Y hacia eso vamos. Igualmente para los hermanos que están en Zipacate conectados con nosotros, para que de alguna manera podamos crecer en el conocimiento del Señor. E igualmente los hermanos que se integran a la congregación, pues recordando esto, que la iglesia como tal, y aún a veces en la vida cristiana llegamos a pensar, o todos queremos participar de un hermoso culto donde está la presencia del Señor, donde hagamos fiesta toda la noche sin parar. Pero si en un momento determinado alguien quizá nos hace una pregunta bíblica, escatológica, doctrinal, y tal es una persona dentro de la iglesia o alguien que no es creyente, tal vez le digamos, fíjese que no sé, es que yo solo vengo para hacerle fiesta al Señor y alabar el nombre del Señor y sentir su presencia, pero en mucho tiempo no he aprendido nada o quizá un poquito, ¿no? Entonces esto es el objetivo. Así que también hago las aclaraciones que incluso si hay algo que usted no entienda, usted lo puede preguntar al final. Incluso si dije algo o el que está acá diga algo que quizá, aunque lo dijo correctamente, usted lo entendió de otra manera y podría ser que la persona lo dijo incorrecto o contradice la escritura, por favor tenga la libertad de decir, hermano, fíjese que según veo otro pasaje en la escritura, lo que usted está diciendo no es así. Eso no es para contender, pero sí es para que de alguna manera posiblemente tengamos que ir a las palabras originales, tengamos que incluso yo pedir, a veces tal vez incluso, yo he tenido muchas veces que pedirle al apóstol, o a algún apóstol de la misión o algún maestro, explícame esto porque alguien me surgió con esto y yo no lo sé. Entonces tengo esa libertad para poder preguntar también. No estamos acá porque pretendamos ya saberlo todo, y si algo no lo sabemos, pues lo preguntamos, o también tenemos a nuestro maestro por excelencia, el Espíritu Santo, que está aquí para, ¿qué dice? Para enseñarnos todas las cosas. Entonces vamos a entrar en contexto de esta palabra, por favor, vaya conmigo a la escritura y vuelvo a la carga con esto. Casi no se nos hace típico, no se nos hace porque incluso hoy con lo de las pantallas, tal vez ni necesariamente para algunos es, no, ¿y para qué voy a traer Biblias si ahí me ponen los textos? Pero un cuaderno de notas, tomar notas, ir a estudiar los pasajes, pedirle al Espíritu Santo que fluya la enseñanza, el ministerio magisterial. Mire, algunos algunos no les gusta el agua pura. ¿A cuánto no les gusta el agua pura? ¿A cuántos litros se toma al día usted de agua pura? Pero ya cuando le echan azúcar, le echan limoncito o algo así, o gaseosa o jugo, es otra cosa. Entonces a veces nos pasa así con la palabra. No leemos la palabra, es agua que limpia, pero ¿qué tal si viene el Señor y usa a alguien con una unción de enseñanza y que convierta el agua en vino, que es una de las señales del ministerio
de maestro. No estoy diciendo del don de la enseñanza, porque aparte está el don de enseñar y aparte está ya propiamente el ministerio primario del maestro. Pero que de alguna manera el que tiene el don de enseñanza bien le convierte el agua en vino a uno. ¡Hala! ¡Qué bonito! No me había llamado la atención. Voy a ir a ese pasaje otra vez. Entonces, hoy quiero entrar en contexto de este pasaje. Ya mucha explicación. Bueno, aunque es culto de instrucciones. Y vamos a ver por qué. Mire, recuérdense que incluso en el lado nuestro, el continente nuestro, es conocido como los cristianos, el cristianismo. Llámese aún la religión cristiana evangélica, llámense aún los católicos. Los otros continentes, los árabes, por ejemplo, dicen: este es el mundo cristiano, que fue evangelizado de alguna manera o conquistado, y dentro de ese contexto la religión que trajeron, ¿verdad?, los conquistadores. Entonces, ahora que quiero hacer algo, ver lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 11, verso 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Oiga esto, enseñanza a las multitudes. ¿Quiénes les enseñaban a las multitudes? Fíjense bien, podría ser un maestro, pero también los discípulos. Porque una de las cosas que hace el discípulo, no el oyente, no, yo voy a oír la palabra. No, el discípulo ya aprendió y ya enseña. Entonces, enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Ojo con esto. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, si a cualquier persona ya convertida que aceptó a Cristo en su corazón, yo soy cristiano para la gloria de Dios. Incluso a algunos que ya no perseveran y han dejado de oír palabra, de ser discipulados, les preguntan a ellos: ¿usted de qué religión es? Yo soy cristiano. Tal vez porque le vayan a aquel jugador bueno, son a Cristiano Ronaldo, entonces que son seguidores de Cristiano. Pero aquí hay algo bien interesante: ya eran discípulos. O sea, lo que primero podíamos decir que hubo entonces dentro de la iglesia fueron discípulos. Y si a uno le preguntan: usted, hermano, ¿usted qué es? Yo soy discípulo. Entonces ya no es cristiano. Es que nosotros todos decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo. Pero ser un seguidor también tiene que ver con el discipulado. Si Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese así, sígame, niéguese a sí mismo y sígame. Y la cruz, obviamente, ¿para qué? Para que muera a sí mismo y pueda dejar que Cristo viva. Entonces, quiero que agarre esto. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, ahí estamos hablando de un nivel, diría yo, de un nivel de entendiendo aquellos de que estamos congregados o aquellos que han creído en Cristo, y hemos estudiado que el primer nivel es ser oyentes. Lo primero que dice: por el oír viene la fe, que el Señor despierte. E incluso dice usted que algunos cristianos ni siquiera oyentes son. ¿Por qué? Quizás son alabadores, tal vez ni siquiera adoradores. Y cuando tienen que oír la palabra, no la oyen. Incluso por eso no pueden ser pastoreados o no son pastoreados. Porque ¿cómo se pastorea? Por la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, mucha gente no está siguiendo a Cristo. Y está siguiendo a un hombre, está siguiendo una congregación, una misión, un ministerio en particular, pero no son seguidores de Cristo, porque no tienen el oído abierto para oír. Entonces no son oyentes. Así que si usted ha perdido le ha venido una especie de sordera espiritual, pídale al Señor que le destape sus oídos. Y que incluso cuando vemos la mano, levante su manita ahí. En la mano hay 5 dedos y cada dedo representa uno de los ministerios. El apóstol, no porque es el más importante, ni porque es el gordito, ni hay que ser gordo para ser apóstol.
Porque usted dice, cabal, pues si se parece a los apóstoles que yo conozco, porque son, no, que son gordos. No, apóstol, profeta, evangelista. Mire, interesante, este es el que señala, este es el que le da firmeza a los demás, ¿verdad? Cuando usted agarra algo con la mano, este es el que hace que no se suelte. Está el evangelista, que es el dedo más largo, más grande, el de alcance. Está el del pastor, ¿sí? Y está el del maestro. Y este dedo regularmente es el que usted usa, ¿para qué? Para taparse los oídos. Que en el nombre de Jesús, por eso nuestro discipulado congregacional va a ser siempre enfatizado, Señor, que fluya la enseñanza. Incluso de instrucciones, ahorita voy a llegar ahí. Cuando ore por esta reunión, este discipulado, no voy a orar, Padre, danos el fluir de la alabanza, una noche de danza y de fiesta. No, vamos a tener, ya tenemos cultos para hacer fiesta. Hoy es para, Señor, permítenos aprender, despierta en nosotros la enseñanza, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Porque si nos volvemos, si somos discípulos, ¿qué hace un discípulo? Pues discipula a otros, cumple la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia trasciende. Pero mire, por eso hago la aclaración que a veces tal vez no llegamos a oyentes. Porque ahorita voy a ver un pasaje. Creyentes, creyó la palabra. Discípulo, aprendió la palabra. Porque una de las características que está asociada al discípulo, a los discípulos, es que aprenden. Y para aprender hay que estudiar la palabra. Entonces, aquí quiero yo enfatizar algo. La palabra discípulo es la palabra matetes, que significa aprendiz. Aprendiz. Mientras los ministerios están en vigor, el apóstol, todo él nos da enseñanzas y yo soy discipulado. Incluso él hace el énfasis, dice, mire, si va a invitar a un pastor a predicar a la iglesia, mire que esté viniendo a ser discipulado. Porque el que no se discipula, ¿qué va a enseñar a otros? De ahí es bien importante, tomando en cuenta que un día usted, ay pastor, a ver cuando me toca mi tirito ahí en la iglesia. Pues le toca el tirito y a usted se va a dar un tirito a sí mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que no ha aprendido y por ende no puede enseñar. ¿verdad? Eso es así, ¿o no, hermano Giovanni? Giovanni González, dedicado también a la enseñanza, ¿verdad? A la educación. Y ello ahí secundaria, ¿verdad, hermano? Hombre Jesús. Entonces, pero obviamente para preparar tus lecciones tienes que o enseñar, tienes que investigar, tienes que aprender, ¿sí? Aprendiz entonces. Pero viene de otra palabra, note esto, es bien importante el origen de las palabras, la palabra mantano, de ahí se deriva esta palabra matetes, que es saber. No saber, va, a saber, como dijo alguien, a saber, va, no, saber, conocimiento, pero también estudiar. Entonces, bien importante. Entonces, si hablamos de un discipulado congregacional, hoy venimos a estudiar. De ahí que usted, si tuvo alguna etapa de estudiante, no sé si fue bueno, malo o regular, pero en Cristo Jesús y en el año de la reivindicación, que se pueda reivindicar como buen estudiante de la palabra. Entonces, si hay algo, no solo es una aportación para saber que usted sabe, sino puede ser para aclarar, para complementar y sobre todo para compartir su saber con alguien que quiere aprender. Incluso de ahí la necesidad también que en este culto tal vez los hermanos más recientes dentro de la iglesia, y gloria a Dios porque sirvan y yo me gozo mucho al verlos servir, pero tal vez en el miércoles como tal, lo bueno sería tenerlos a ellos aprendiendo, porque incluso y aprendiendo bien, porque es algo, mire hermano, si nosotros no nos discipulamos, si nosotros no aprendemos, es como usted, lo bueno o lo malo que usted haga, estoy seguro que sus hijos lo van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque también se enseña con el ejemplo. Y a veces, porque hemos aprendido mal o no hemos aprendido, entonces necesitamos estudiar, también aprender. Ahora, mire esto, a mí me llamó la atención, Isaías 54,
el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Aleluya, mire, hermano. No lengua de oyente, sino lengua, porque obviamente el oyente solo necesita oídos, pero el discípulo necesita hablar. Ya va a hablar, va a enseñar, va a compartir. Así que el Señor te dé lengua de discípulo. ¿Para qué? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿Qué hacen los discípulos entonces, hermano? Sostener a alguien. Primero identifican a alguien que esté fatigado y lo identifican. ¿Y por qué tienen una palabra para sostener? ¿Cómo se llama lo que sostiene? Una columna. ¿Cómo se llama lo que sostiene? Un cimiento. Entonces tienen doctrina. Y por eso tienen una palabra para sostener al que está fatigado, cansado. No sé cómo traducen algunas otras versiones, porque podríamos caracterizar según Isaías 34, que habla de que hay ovejas débiles que tienen que ser fortalecidas. Pero si aquí solo si solo hay oyentes en una congregación, se quedaron en primero y no pasan de oyentes a creyentes, a discípulos, entonces, hermano, mira que yo vine todo desanimado. Hasta el pastor, mire, hágale cola ahí, porque él le tiene que enseñar algo. Mire, hermano, fíjese que yo estaba en un mero confundido y me siento fatigado. No sé qué me aconseja usted. Pida administración ahí. Pero no hay discípulos, entonces no tienen lengua de discípulo. Que Dios nos ayude, hermano. No le voy a pedir que saque la lengua, pero dígale: Padre, dame lengua de discípulo. Peor sería que le dé lengua al Señor de chismoso, de murmurador o de cualquier cosa, hermano. Mejor que el Señor mande carbón, ¿cómo se llama? El querubín, no, serafín con carbones encendidos y traernos el bautismo de fuego para chamuscar o purificar la lengua. Entonces, mañana tras mañana me despierta. Aleluya. ¿Quién te despierta? No las penas, no las preocupaciones, no las responsabilidades del día a día. El Señor se encarga de despertar a sus discípulos. Qué hermoso, hermano. Decir, eso es glorioso. Yo estoy seguro que los discípulos, hermano, van a vivir un avivamiento glorioso, hermano, en el tiempo final, porque el Señor los va a despertar con una palabra. Va a despertar, dice: despierta mi oído. Ya no regularmente cuando una persona se duerme, lo que cierra son sus ojos. Pero entonces quiere decir que la gente a veces tiene sus oídos dormidos. Entonces que el Señor despierte mañana tras mañana tu oído para escuchar como escuchan los discípulos. Entonces si Dios, eso sí es una cosa, que en lugar de estar oyendo cualquier cosa que no nos importa, digamos: Padre, despierta mi oído, Señor, porque esa es la habilitación del oído. Mire, el oído, si es alguna de las cosas, es como, diría yo, ¿cómo concebirlo? Como el vientre espiritual que oye, porque dice que incluso para que nosotros demos a luz a Cristo, tenemos que estar como María. Ella que oyó la palabra y concibió la palabra y dio a luz a Cristo. Entonces que el Señor despierte tu oído. Así que si estás adormecido, por si acaso, por cualquier cosa, hermano, diría yo que a veces nos interesa más oír cualquier noticia: a quién mataron, a quién secuestraron, quién se enfermó de COVID y quién no sé qué, y está como el oído habilitado para oír otras cosas, pero no para oír la palabra. Y al enemigo le conviene que tú no oigas como oyen los discípulos. Pero esta noche dile: Señor, despierta mi oído en este tiempo final para oír como oyen los discípulos. Porque ¿qué pasa si no se te despierta el oído para oír como oyen los discípulos? Y no se te habilita tu lengua para tener una lengua de discípulo. Entonces básicamente es como que te quedes como oyente. Y por eso yo creo que es bien interesante que hay gente, hermano, ¿y ahora qué está oyendo? Ahí estoy oyendo usted que dice que ya no hay apóstoles. Fíjese que un hermano cabal dijo que no había. Y tiene razón. Y fíjese, hermano, que hizo que los lenguas dice que ya no existen y se pueden oír cualquier cosa porque no avanzaron de oyentes. Entonces
Como dijo un hermano, les dan de comer clavos, tachuelas, alambre, todo, y lo que venga lo oyen y lo reciben. ¿Por qué? Porque no llegaron a ser discipulados. Necesitamos que los nuevos creyentes sean discipulados. Mira, es algo glorioso, crece la revelación. Yo le estaba contando, recientemente he estado yendo algunos sábados al Atlántico a un discipulado que gracias a Dios están, habíamos unos 20 o 30, unos 30 tal vez el sábado en Santa Cena. Ay, qué hermoso, hermanos. Dije yo, necesito que los de la iglesia, porque los discípulos también tienen que ser enviados. Dije, que oren por mí, porque hermano, algo, mire, gloria a Dios por estar acá. Por eso yo quiero más o menos el día miércoles el mismo ambiente que me permita ver, o sea, como degustar juntamente con usted que el agua el Señor nos la convierte en vino, que pues nos va a traer alegría, que se nos destapen los oídos para aprender la palabra y sobre todo se despierte el oído para oír la palabra, oír la enseñanza. Por eso mucha gente a veces, hermano, que no tiene sus oídos abiertos, ¿verdad? Entonces a veces solo aprendemos a decir amén, gloria a Dios y a su nombre, ¿quién vive? Cristo, aleluya, grito de júbilo, hermano. Y a veces a eso aprendemos en la iglesia nomás, pero no aprendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿y cómo estuvo el culto? Glorioso, hermano. Y que una libertad que teníamos para decir gloria a Dios y a su nombre y aleluya. ¿Y qué aprendió? Saber de qué habló el hermano, ¿viste? Oído dormido. ¿Cómo puede entonces haber una palabra en nosotros? No me quiero quedar aquí el tiempo, ¿va? Porque voy a otro tema. Esto es solo la introducción. Y vamos a encontrar gente y ovejas. Y le quiero decir una cosa, regularmente los oyentes se congregan, oyen la palabra, pero si no evoluciona, regularmente no participan enseñándole la palabra a nadie. Nunca se levantan para tener una palabra y sostener a alguien. Tal vez, y eso podríamos decir, la tradición dice que uno se las tiene que ingeniar, o el ministro, el pastor, para ver qué hace con las ovejas. Pero donde hay discípulos, hermano, ahí hay una palabra siempre para sostener al que venga fatigado. Así que si usted es un discípulo, o hombre o mujer, porque no vamos a decir la discípula, o eso es más o menos como decir la maestra, el maestro, la licenciada, el licenciado, la ingeniera, el ingeniero, la doctora, el doctor. Entonces vamos a decir que vamos a tener una palabra tal vez en la puerta de los hermanos, hermano. Y una persona que entró decaído y sale peor, el Señor no le habló y se encuentra con un discípulo, lo levanta en el nombre de Jesús, toda fatiga se va. Entonces, ahora aquí vamos a entrar a algo, ya la temática de hoy. Esto solo para ver un poquito el panorama de un discípulo, ¿verdad? Entonces, Mateo 11:1 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué reciben los discípulos? Instrucciones. Aleluya. Yo sé que tal vez sea un culto, una reunión hoy, un discipulado que muchos digan, no, yo voy solo para alabar a Dios, que a mí el júbilo me gusta. Pero en lo personal yo siento la necesidad profunda de que el Señor nos despierte en el oído y pues nuestro hablar como discípulos cambie. ¿Por qué lo hace? Entonces los discípulos reciben instrucciones. Esa palabra instrucciones, así que el tema de hoy es instrucciones a los discípulos. Instrucciones a los discípulos. ¿Qué significa esa palabra instrucciones? Es la palabra griega diatazo y significa arreglar. Una de las acepciones que tiene esta palabra es arreglar completamente. ¿Qué es lo que hacen las instrucciones? Arreglan, arreglar completamente. Ordenar. Miren cómo se ordena la casa con instrucciones. Entonces, ordenar. De ahí es bien importante. Mire, en la iglesia posiblemente, yo digo que la iglesia en general, no sé hasta qué punto, pero creo que hay muchos oyentes, casi como que la mayor. ¿Y por qué digo esto? Por el perfil de los discípulos que yo veo en la palabra.
podía decir entonces que la mayoría de los templos está llena de oyentes. Y gloria a Dios, porque oye, algunos ya son creyentes y hay pocos discípulos. Y le voy a decir por qué. No porque por el hacer nuestro. Entonces esto es bien importante, hermano, que nosotros lo veamos, porque hay algo, por ejemplo, por eso incluso yo estoy seguro que un discípulo difícilmente dice para ir al culto: hoy voy a ir a recibir, es que hoy solo quiero recibir. No, el discípulo dice: no, hoy. Incluso el discípulo sabe adorar, y él sabe que la adoración no es recibir, es dar adoración. Él sabe que no es recibir alabanza, sino que es dar alabanza. Entonces aprende, ¿verdad? Porque está siendo instruido. Ordenar, mire, esta palabra es poner en orden. Eso es bien interesante. Mire, hermano, eso es glorioso, poner en orden. Entonces, ahora aquí viene el punto que quería centrar. Por ejemplo, si usted es discípulo, yo espero en el nombre poderoso de Jesús que lo que me están oyendo aquí están siendo discipulados y sean discípulos. Y de alguna manera sí, pero el nivel de discípulos es mucho más alto que de un oyente. Que los que son discípulos dentro de la casa espiritual nos ayuden a desarrollar mejor el ministerio, para ordenar, no para darle órdenes, sino para poner en orden, digamos, por ejemplo, la de los oyentes, o la forma en que puede haber un oyente dentro de la congregación. Entonces viene el discípulo y le enseña por lo que ha aprendido. Dar instrucciones es de la palabra determinar. Ahora, miren esto. Ahora, ¿qué instrucciones se le dan a los discípulos? No voy a terminar todas, hay muchas. Incluso estoy seguro que dice la Biblia, y tal vez me ayudan al final, me dan en los textos que mencione, porque eso no lo traigo acá. Dice: y Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Mire qué interesante. ¿Qué hace la tradición ahora de la iglesia regularmente? No, que sea el pastor el que bautice, si no, no es válido el bautismo. Y bíblicamente, primero el requisito es creer para ser bautizado. Si crees, bien puedes, le dijeron al etíope, al eunuco etíope. Y lo otro es que los discípulos lo pueden hacer. Claro. Así que en el nombre de Jesús, hay un día, yo creo que para hacerlo todo bajo cobertura de hermano, fíjese que hay una persona que aceptó a Cristo y se quiere bautizar. ¿Cuándo lo programamos? Tiene un tonel ahí por ahí cerca, ¿sí? Pero se sale, pues aprovechelo, llénelo y bautícelo de una vez. Si usted es discípulo. Ahora, si no es discípulo, ay no, hermano, ¿y qué tal si este hermano no? Si es discípulo, incluso va a saber enseñarle sobre el bautismo y le va a ministrar su alma, porque la primera administración al alma, el bautismo. Mire qué interesante. Entonces, Mateo 9:37 al 38. ¿Cuántos discípulos habrán acá hoy? Por lo menos diga, hermano, mejor digo, ¿cuántos discipulados hay aquí? No discipulado el número de personas, sino cuántos que están siendo discipulados. Entonces, Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No se lo dijo a los creyentes, no se lo dijo a los oyentes. Eso es, mire, por ejemplo, mire, ¿qué pasa si lo dice a los oyentes? No sé, señora, por lo menos yo te estoy oyendo a ti. Y fíjese que en este contexto dice que Jesús acababa de pasar por ciertos lugares y habían multitudes que estaban afectadas, estaban dañadas, como dice, que estaban como ovejas que no tenían pastor. Fíjese que incluso ni habían ovejas que, si yo le digo, hay ovejas que no tienen pastor, ¿qué necesitan? Pastor, hermano, pastor, no. Están desamparadas, está la gente abandonada,
está sufriendo y están como ovejas que no tienen pastor. Se lo dijo a los discípulos. Si se lo dice a las multitudes, a los oyentes, ¿y a mí qué, hermano? ¿A mí qué, Jesús? Eso es más o menos que yo le digo, hermanos. Fíjense que hay algunos hogares que necesitan ser discipulados. Hay que ir a tal zona, hay que ir a tal departamento. Quienes se apuntan para ir. Conmigo no cuente, hermano. Porque regularmente el oyente soy yo, en oyendo yo, y que los demás no oigan, yo ya por lo menos ya vine. Y yo ya creí. Pero a los discípulos les hace una delegación, les da una instrucción. Miren, la mies es mucha. Hay mucha gente que necesita oír la palabra. Hay mucha gente que necesita ser enseñada. Hay muchos vecinos, hay mucha gente. La mies, por ejemplo, ahorita podríamos decir, muchos se han quedado sin venir a la iglesia, sin deseo de congregarse. Quizá están cargados, fatigados. Pero, le digo, hermanos, ¿habrán discípulos acá que puedan ir a levantar con una palabra al que está cargado? Entonces, de ahí saco yo mis conclusiones, que hay más oyentes. O sea, gloria a Dios, hermano, el templo está ahí, bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿qué son? ¿Son oyentes? ¿Son creyentes? ¿O será que ya son discípulos? Por lo menos. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? ¿Cuál es la instrucción? Hay mucha gente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, se necesitaban obreros para ir a atender a esas ovejas. Y entonces le dice a sus discípulos: rogad, oren, discípulos, al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces aquí yo digo, saco una conclusión y digo, como ellos eran discípulos y ellos estaban orando, Señor, dijo el Señor, de ustedes voy a levantar obreros para que vayan a atender la mies que es mucha. Ahora es bien interesante. Si yo le digo, hermanos, la necesidad de discipular es grande. Por ejemplo, ahorita necesitamos a alguien que discipule en el Atlántico, aparte de hermano Julio, está allá. Necesitamos en otros lados. La mies es mucha. No, hermano, yo a duras penas vengo aquí a oír aquí. Y de oyente no quiero pasar. No, y qué bendición tener oyentes, hermano. Y yo, por cuidar los oyentes, un día siempre voy a tener abastecido aquí alguien que les enseñe la palabra a los oyentes. Pero yo creo que también, mire, hermano, me siento bendecido porque una de las cosas que más disfruto es el discipulado. Y a veces en reuniones pequeñas, y hermano, vive Dios que ha sido una experiencia tan linda de experimentar la revelación, la unción, ha sido inexplicable. Y sé que la revelación fluye ahí. Glorioso. Entonces, instrucción para los discípulos: la mies es mucha. Las almas que necesitan conocer a Cristo son muchas. Nosotros podemos estar aquí en un culto glorioso, pero aquí no estamos todos. Ni siquiera estamos todos los que integramos o formamos parte de esta congregación, menos todos los de las colonias de la zona 18. Así que la mies es mucha. Y los obreros, o sea, insuficientes para cubrir la mies. Entonces, discípulos, instrucción: oren al Señor para que levante obreros, para que vayan a la mies. Amén. Mateo 14:19. Aquí viene algo glorioso. Y dice: y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. Por favor, entienda de qué es la hierba aquí, ¿verdad? No me va a decir usted que a la hierba, ¿va? Ay, hermano, ya había hierba en ese tiempo. No es lo que, no, por favor, aclaro, ¿va, hermano? Esa hierba era el monte, el pasto donde estaba, ¿sí? Porque para que no hayan malos intérpretes de la palabra, ¿va? Entonces, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos. Aleluya. ¿Qué reciben los discípulos, hermano? Alimento. ¿Cuántos discípulos reciben esos panes?
Y mire, ¿cuántos eran? ¿Cuántos panes, hermanos? 5 panes. Hermano, en el nombre de Jesús recibe esos panes, el pan apostólico en el nombre de Jesús, el pan profético, el pan evangelístico, el pan pastoral, el pan magistral. Te dan los 5 panes, te dan las 5 unciones para enseñar. Y si lo quieres ver materialmente, a los discípulos les reparten pan, les dan provisiones, porque los discípulos no se quedan con esas provisiones. Gracias a Dios no se lo dieron a los oyentes y se las... ¿Quiénes tienen hambre? Esa multitud. Yo, aquí están 5 panes. Y después dicen, ¿y dónde está el que le dimos los 5 panes? Ya se fue para su casa. ¿Por qué? Es que era un oyente, se queda con la palabra. El discípulo, después, ¿qué pasó? Le dieron los 5 panes. Y los discípulos, ¿qué hicieron con los 5 panes? Ellos experimentaron un milagro de multiplicación y se lo llevaron a la multitud. Aleluya. Instrucción para los discípulos: los panes que recibes no son solo para ti, son para que se los lleves no a uno, sino a muchos. Mire, y los discípulos le dieron a la multitud. ¿Dónde? ¿Quiénes vieron el milagro de multiplicación? No la multitud, la vieron los discípulos, y a ellos los partió el pan y les dio los 5 panes. Y cuando ellos repartieron, se empezó a multiplicar. Así que una instrucción para los discípulos es: reparte la palabra que recibas y vas a ver milagros de multiplicación en tu vida. Eso es bien importante. De ahí aprender y enseñar. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ahora la pregunta: ¿cuántos discípulos tenía el Señor? O sea, aparte los primeros, sus 12. A quienes, y yo entiendo algo aquí, no sé si usted piensa lo mismo. ¿Recogieron cuántas canastas? ¿Cuántas cestas? 12. Los discípulos tenían familias. Ahí estaba Pedro, ahí estaban los demás. Y dijo Jesús: ¿saben qué, discípulos míos? Ustedes ya vieron el milagro, ahora agarren una canasta de esas y llévensela para ustedes. Quiere decir que los discípulos les dan provisión también. Esto es glorioso, glorioso. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que hace poco pasó una necesidad por el lado del Atlántico y los hermanos reúnen una ofrenda, bendicen a un hermano, la recibe, en ese caso hermano Julio, y le van a entregar. Aquí está. Entonces ahí es como que se recibiera el pan y se reparte. De ahí una bendición, hermano. Y gracias a Dios por la oportunidad. Que se cumpla la palabra, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Solo estoy viendo el tiempo acá. Muy bien. Sigamos. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿A qué está asociado el término matetes? Aprender. Es discípulo, es aprender. Entonces, tomad mi yugo. El Señor siempre dijo: aprendan esto. Entonces dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Instrucción a los discípulos: aprender. Instrucción de los discípulos: aprender. ¿Y qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. Y aquí yo puse algo, dije yo lo que entendí acá: formación del carácter de siervos. El temperamento todos lo traemos. Ahí ya están los 4 tipos que mencionan de temperamento. Así se mencionan 4, ¿va? ¿El qué? Melancólico, envidioso, dijiste. ¿Cómo es? Bilioso. Padre Santo, ¿cuántos biliosos habrán? No, entonces el temperamento se trae, el carácter se forma. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender es a que forme el Señor nuestro carácter, que sea como el carácter de Él. ¿Y qué dijo Él? Aprendí de mí, que tengo mansedumbre, que tengo humildad. Entonces una instrucción para los discípulos: aprender del Señor, hermano.
En el nombre de Jesús, ¿cuántos vinieron a aprender del Señor esta noche? Dile al Señor, para que cuando yo exprese lo que tenga que expresar primero Dios, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo. Y dice después, y hallaréis, cuando ya aprendimos, cuando hemos dejado que nos formen el carácter, Señor, hallaremos descanso, reposo para nuestra alma. Eso es extraordinario. ¿Cuánto necesitamos reposo para nuestra alma, hermano? Con estos tiempos de tanto afán, de tanta ansiedad, de tanta cosa, de tanto corre y corre, necesitamos entonces tener reposo en nuestra alma, pero eso viene como resultado de aprender de Él. Entonces, el discipulado, ¿para qué es? Para aprender. Y en este caso dice, lleven mi yugo. En otras palabras acá, hermano, ¿cómo es ese yugo? A mí me llama la atención esta versión, la palabra de Dios para todos. Y dice, acepten la misión que les doy. Eso es una cosa. ¿Cuál es la misión que Él nos da a los discípulos? En otras palabras, acepten las instrucciones que les doy. Iglesia Sol de Justicia, discípulos de esta casa, acepten la instrucción que el Señor le da, y entonces va a aprender de Él y va a tener consigo, con Él van a tener descanso. Entonces, el asunto es que los oyentes y muchas veces los creyentes creen la palabra, pero no aceptan la misión. Entonces, cuando tú eres un discípulo, vives para Él. Te conviertes en alguien que quiere aprender, no porque quiera hacerse cabezón en la palabra, sino porque quiere enseñarla a otros también. Quizás su círculo familiar. Yo reconozco, y hubo un tiempo que el Señor me habló y me dijo, ve a los tuyos, quieres ir a predicar a muchos lados, a todos los lugares, pero tu familia necesita conocer de Dios. Y me dijo, cuando vayas a los tuyos vas a poder ir a otro lado. ¿Quiénes son los nuestros? Los cercanos. Me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mateo 9:13. Mas id. Ese id es un imperativo. Y ahorita me falta el id y hacer discípulos. Id y predicad el evangelio. Entonces dice Mateo 9:13, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Vea el contexto para él. Mire, una de las mejores formas de entender la palabra es leer el contexto anterior y posterior, para no sacar del texto el texto de su contexto. La mejor forma es de qué habla el pasaje, de qué habla el contexto anterior y posterior, para no, como dijo alguien por ahí, porque un texto sin su contexto es un pretexto, ¿eh? Entonces, o un pretexto para defender algo. Entonces, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Otras versiones, ¿saben qué traducen? Compasión quiero y no ofrenda. Mire, ¿a qué está asociado el sacrificio? Al culto a Dios. ¿A qué está asociado el sacrificio? A morir. ¿A qué está asociado? Por eso usted puede buscar este mismo pasaje en otras versiones y sabe cómo lo traduce. Ofrenda. No quiero ofrenda. Así, no sé si alguien tiene alguna ahí. Dice, no quiero que me traigan ofrenda, quiero que aprendan lo que es compasión. Dice, y fíjense que escuchando la palabra ahí, compasión, dice que es ver la necesidad de alguien y que uno llegue a tener como que las cosas que satisfacen esa necesidad. Ver a alguien con necesidad y suplirla. Entonces, miren qué interesante. ¿Qué hay que aprender, hermanos? Hay que aprender a hacer misericordia. Pero, hermano, ¿cuántas veces se nos pregunta? Hermanos, fíjense que la hermana tal, ¿sabe dónde más? A veces ando entre la congregación y entre más hay, hermano, uno menos se entera ni se interesa por la necesidad de los demás. Así usted mira y, esa hermana, ¿por qué estaba llorando tanto? De plano que por sus pecados tal vez, pero sabe que Dios la ayude. Y que si la hermana está llorando porque está pasando un momento difícil y no hay un discípulo, solo hay oyentes. Pobrecita, ¿verdad?
Pero ¿qué hace un discípulo? Se acerca, Dios le da discernimiento y tiene una palabra para levantar a esa persona. Entonces, discípulos del Señor, aprendan misericordia. ¿Cómo se aprende? Oyendo y haciendo. Se aprende como hay un decir, ¿verdad? Que el maestro, ¿dónde se hace? En la práctica, no solamente en lo teórico, en la práctica. Entonces, pero obviamente, incluso si nosotros no aprendemos misericordia, hermano, no, es que hoy el culto no me gustó, fíjese el sacrificio hoy, pura enseñanza, yo quería más júbilo, más adoración y que llegara el tiempo de las ofrendas y ya venimos y nos vamos para nuestra casa. Pero él dijo, no me traigan ofrendas, hagan misericordia. El evangelio es hacer. No es saber, sino es hacer. Entonces, ¿quiénes son los que aprenden, hermano? Los matetes, los discípulos. Así que en el nombre de Jesús, hermano, aprenda a ser aprendamos a ser misericordiosos. Fíjese que cuando uno, pero es bien, la compasión es ser movido porque tú ves la necesidad. A veces puede ser que uno no mire una necesidad, pero viene la revelación y el Señor dice, bendice a esta persona. Y hay que hacerlo. Guianza del Espíritu o un acto de misericordia hacia la viuda, el huérfano, al que está necesitado. Lucas 7:22. Esto es bien interesante. Y respondiendo él dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces, estos eran discípulos de Juan. Y aquí veo yo algo. Alguna cosa que hace el Señor con sus discípulos es que vean milagros en el nombre poderoso de Jesús. Discípulos les van a dar experiencias, porque dice que en ese mismo momento el Señor se puso a hacer milagros, a hacer sanidades, porque Juan estaba dudando, ¿será él el que vamos a esperar o a otro? No, discípulos, vean vayan a decirle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Así que instrucción para los discípulos: hay que vivir experiencias en Dios, hay que buscar esas experiencias en Dios, definitivamente. Marcos 3:14 al 15, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué se reúnen los discípulos? Para aprender, para estar con el Señor. En este caso, por ejemplo, para estar acá congregados hoy, pero luego para enviarlos. Y aquí me llamó la atención esa palabra que puse subrayada ahí, que es enviar, y es la palabra apostelo, y significa enviar. Así que los discípulos son enviados, pero esa palabra similar dice a apóstol o apóstolos, que es apóstol. O sea que esa palabra, ¿de dónde se origina la palabra apóstol? Es de apostelo. Entonces yo veo algo acá, que a los discípulos les dan una unción apostólica sobre sus vidas. Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Para qué estaban con él? ¿Para qué estaban en el discipulado? Para enviarlos a predicar. Entonces, en un momento determinado, entonces, ¿cuál es una de las funciones de los discípulos? Predicar. ¿Tú ya has predicado? ¿Estás predicando o vas a predicar? Ay, no, hermano, yo solo, si apenas oigo. Y a veces el asunto es que a veces nos quedamos en el primer año de oyentes, segundo año de oyentes, tercer año. Mire, hermano, que Dios nos ayude. Por ejemplo, mucha gente se gradúa de nivel de un secundaria, por ejemplo,
Y yo sé que a veces hasta de una licenciatura, y los títulos están colgados ahí, nunca ejercen su profesión. Que no nos pase eso en el Evangelio, porque a los discípulos una instrucción es: vayan y prediquen, vayan y anuncien y compartan. Entonces también les dan autoridad para sanar enfermedades. Aleluya. Yo anhelo que esto pase aquí, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te dé autoridad para sanar enfermedades y hasta las demás de moda, en el nombre poderoso de Jesús. Tampoco vaya a sacar su rótulo: ahora se sana el COVID, consulta gratis, si se sana paga 500. No, en el nombre de Jesús recíbelo hoy, porque estamos viendo la palabra, hermano. Y como le dije algo, una cosa que tiene que pasar en los discípulos es que anhelan experiencias. El oyente está, sí, tal vez sea cierto, no, pero yo no sé, el oyente no se involucra, el creyente. Y yo creo que eso nos resta la bendición de ser creyentes, porque dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si comieren cosa mortífera no les hará daño. Y yo estoy seguro que entonces, cuando nosotros nos vamos a esa parte, que es decir, bueno, voy a empezar a desarrollarme como un discípulo, entonces vas a vivir a otro nivel como creyente. Es que aquí, entonces yo voy a finalizar acá, pero básicamente, gloria a Dios, dijeron los oyentes. No lo expresaron, pero sí lo dicen. Qué bueno que ya terminé así, me voy. Es que el oyente, hermano, yo no sé, hermano, pero santo, que Dios me ayude. Pero sí me da tristeza por los oyentes. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos a creyentes o discípulos. Eso es clave. Así que en el nombre de Jesús, el discípulo aprende, hace, enseña. Mire qué interesante. Voy a ir acá, esa palabra enviar fuera. Ahí está. Lucas 6:13. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llamó? A sus discípulos. Y de esos discípulos escogió a 12 de ellos. O sea que el discipulado había crecido. Habían bastantes discípulos ya, no solo 12. Porque de los discípulos escogió a 12, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Oh, hermano, esto a mí me vino a conmover profundamente. En este tiempo final hay un mover apostólico glorioso, verdadero, aunque hay un movimiento de apostolitis también, ¿verdad? La moda es ser apóstol. Me lo dijo un hermano, que Dios lo bendiga. Pastor, ¿qué hago? Dice que la iglesia dice que ya no quieren pastor, ahora quieren apóstol, y me quieren nombrar apóstol, hermano. Me dijo, no era de la red ministerial de Benecer, pero un hermano que está haciendo ministerio. No, me dijo, apenas llego a pastor. Me dijo, ¿qué quieren nombrar apóstol? Porque dice que como ahora la moda es ser apóstol. Entonces ya la iglesia pedía. Pero mire qué tremendo. ¿A quiénes les dio? ¿A quiénes? Mire, aquí veo algo. Déjenme terminar con esto y decir esto. Y aquí está la misma palabra, mire, apostolos, que viene de la 6:49, que es apostelo. Esta palabra es delegado. O sea que una persona que es delegada para algo va con una delegación, con una misión, diría, apostólica, a desarrollar algo. Específicamente dice embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo con poderes milagrosos. Apóstol, enviado, enviar, mensajero. Ahora, aquí hay algo bien que a mí se me encendió el asunto. ¿Sabe qué veo? ¿A quiénes llamó el Señor? A sus discípulos, a todos los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Pues los discípulos ya no solo se dedicaban a oír. Ellos iban, predicaban, enseñaban, discipulaban, bautizaban, todo. Aprendieron de Él, estaban con Él en los discipulados. Entonces todos estaban discipulando. Pero dijo el Señor, de estos discípulos que están discipulando, yo veo en ellos un ministerio más. Entonces
de los discípulos que hay, voy a reconocer un ministerio apostólico de todos en estos 12. Y entonces a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando hay una iglesia de discípulos, Dios levanta un mover apostólico de la iglesia. Usted sabe que la iglesia fluyendo a ese nivel es una iglesia poderosa. Mire, yo estoy seguro que el avivamiento final se va a dar con ese mismo diseño. Que Dios venga y diga, bueno, de los que están discipulando en Sol de Justicia, les voy a dar una unción apostólica. ¿Y con qué se asocia, diría yo, el ministerio apostólico? Con la revelación. ¿Estaban todos los discípulos? No estaban todos los oyentes. Dice que los oyentes tenían una pregunta: ¿va a haber pan hoy? ¿Va a querer hoy? Decían, no, va a querer hoy, no decían, va a haber hoy, decían, porque dice que seguían. Entonces Jesús les decía, yo sé por qué ustedes están aquí, les decía. Ustedes me siguen no por aprender, ustedes me siguen porque quieren llevarse una su canasta de pan para su casa. Así les dijo. Bueno, se lo estoy diciendo así de forma así cariñosa, porque algunas versiones dicen, ustedes me siguen porque les doy de hartar. Pero es que la gente ahí no comía, hermano, ahí se hartaban, porque había pero multiplicación de panes. Entonces no llamó a las multitudes, llamó a sus discípulos y le dijo, ¿saben qué? La obra que ustedes han estado haciendo de aprender y enseñar la palabra ha trascendido, y dentro de ustedes hay ministerios primarios, y él se los reconoció, porque dice que de sus discípulos que llamó, escogió a 12, pero ya no como discípulos, porque ya eran discípulos, sino que 12 que habían crecido, se habían desarrollado, y ahora había que reconocerlos ya en un ministerio. Y en este caso fue el apostólico. Así que hasta aquí, hoy por hoy. Pero esto es bien importante, hermano. Tal vez la próxima vez trate de interactuar, porque sé que si nosotros no se nos ha despertado el oído y no tenemos lengua de discípulo, pues entonces ni aquí en la iglesia habla usted. Bueno, en otros lados sí hablan hasta más de la cuenta. ¿Cuántas palabras? Bueno, hoy no, 35,000. ¿Cuántas hablan las mujeres? 35,000 diarias. Y nosotros dice que como 10,000 por ahí más o menos. O sea que en otro, para a veces, mire, es que a veces sí, mire, los que no son discípulos, para lo que no es, sí ahí sí que abren la boca, pero para un montón de cosas. Pero para enseñar la palabra, hermano, hay muy poca gente cristiana que su tema es la Biblia. Tienen muchos temas de qué hablar, pero no es la palabra. ¿Por qué? Porque nos hace falta que también nos den lengua de discípulo. Y hace falta que pidamos al Señor que mañana tras mañana nos abra nuestros oídos. Muy bien, discípulos. ¿Alguna aportación o pregunta para esta noche? Estamos aquí aprendiendo. Solo para discípulos. Así que los discípulos dice que se quedaban al final. Señor, digo, ¿y de qué? ¿Y eso que la semilla junto al camino, ¿y eso qué es? ¿Y eso que cayó en pedregales, y eso qué es? ¿Y la buena tierra cuál es? Y la multitud no había entendido, se fueron. Los discípulos, una de las cosas también, querían aprender, y para aprender hay que preguntar. Si uno, pues hay algo que se le despertó también ahí, como se despierta el oído. Cuando se despierta el oído, esto, surgen inquietudes. ¿Habrá alguien que tenga alguna aportación, pregunta para este discipulado? ¿Allá? Muy bien, ¿me ayudan con micrófonos? Hermano Roberto ahí. Por cierto, vamos a necesitar unos 2 ahí, siempre dispuestos ahí para los días miércoles. Solo quería leer usted preguntaba de
donde dice vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos, pero me llama la atención donde dice vayan y aprendan. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aprendiendo. Incluso nos falta la parte práctica. Ahorita nos falta encontrarnos ahí con aquel, ¿te acuerdas la parábola del samaritano? O del buen samaritano, o que dice que encontraron uno mal herido y quisieron atenderlo. Entonces ahorita viene la parte práctica, que el Señor ponga una necesidad, a ver si somos compasivos, ¿verdad? Amén. Gracias, oye, por eso, muy, muy, muy importante. ¿Alguien más? Hermano Dionido. Amén. Solo tal vez repasar este versículo, Mateo 6:13 dice, la TLA, las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. O sea que esto tenemos que tenerlo muy No se presente. escucha, no sé si el micrófono está apagado o no tiene, o no logro escuchar ya. Pero tal vez levanta un poquito su voz, un poquito más. Un poco problemas con mi voz ahorita. Ya. Mateo 6:13, Ahí ahora está. sí, Mateo 6:13, Ahí está. la versión TLA. Como discípulo. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. O sea que esto yo veo que lo tenemos que tener muy en cuenta los discípulos, porque a veces les cuento algo, al principio a mí no me gustaban las pruebas, yo le huía a las pruebas, pero ahora puedo ver que es necesario que tenemos que ser probados. En medio de esa prueba no tenemos que apartarnos para nada, solamente. Amén. Los discípulos regularmente se encontraron con Jesús en una barca y luego se levantaba la tempestad en medio del mar. Y ahí, ¿para qué permitía Jesús? Para enseñarles. Así que las situaciones, mire, tal vez a usted, ¿cuántos dan gloria a Dios por haber conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y tal vez hermano, ya oí, hermano, ya oí de la fe, creí en Cristo y solo eso me interesa. Pero dice el Señor, a ti te interesa, tal vez no te interesa ser discípulo, pero a Él sí. Porque cuando eres discípulo no te vas a quedar con la buena noticia, a alguien se la vas a dar. Regularmente, ¿sabe qué anda haciendo uno de discípulo? Es orar para que Dios le abra puertas para llevar la palabra. Me recuerdo yo, por ejemplo, en el caso del hermano Minor, ¿sabe una cosa? Tal vez, miren, qué importante. ¿Cómo llegaste a estar en Sol de Justicia? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el plan, diría yo, para que tú vinieras acá? Estando, o sea, primero no nos conocíamos, segundo vivías de bien lejos. ¿Por qué? Por un discipulado. Yo empezaba el ministerio pastoral acá. Tal vez nos compartes un poquito. Miren la importancia del discipulado. Pastor, antes de responder, solo quería hacer una aportación. Estoy viendo que en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, hay un caso de un hombre, el cual se lo llevaron a Jesucristo porque él era sordo y tenía complicaciones al hablar. Entonces muchas veces nosotros creemos de que una persona es sordomuda, pero no tiene relación, porque un sordo es que tiene problemas auditivos y un mudo porque tiene problemas en sus cuerdas vocales. Entonces este hombre no podía hablar porque padecía de sordera. Entonces llega el Señor Jesucristo y hace una obra poderosa donde le mete sus dedos en sus oídos y luego viene y le toca también su lengua. Entonces el hombre, como ya podía oír, podía hablar. Entonces muchas veces, y haciendo referencia a lo que tú has dicho, a veces nosotros como no oímos, porque tal vez nos quedamos, no llegamos a ser discípulos, no podemos enseñar o no podemos predicar porque no oímos. Y es lógico, porque de qué vamos a hablar si no hemos escuchado. Entonces el sordo es mudo porque primeramente es sordo y entonces le cuesta estructurar y articular sus palabras. Entonces por medio de la palabra de Dios, si la oímos, va a venir el que lo hablemos.
Entonces, esa es la aportación, que se dé en Iglesia Sol de Justicia un efatá, que el Señor abra nuestros oídos, porque en el momento que lo abramos, entonces vamos a poder hablar, porque muchas veces tenemos temores de ir, de predicar, de poder dar un testimonio, pero es porque no oímos. Amén. Y lo otro tal vez del discipulado, ¿te recordás? Sí, exacto. Pues realmente cuando yo conocí a Pastor Elman, fue una situación comercial. Yo de hecho ni me imaginaba que ahí iba a encontrar yo a mi pastor, y me recuerdo que el vínculo fue que lo escuché escuchando música cristiana. Entonces eso también tiene que ver con una parte del testimonio, porque si yo le escucho ahí los de Bronco, y seguramente no hubiéramos hablado de nada de eso. Entonces, pero él tenía música cristiana, y entonces yo le pregunté, ¿y vos sos cristiano? Le dije yo, ¿verdad? No es que sea abusivo, sino que también así fue la conversación, ¿va? Entonces pastor me trató también de esa manera, con confianza. Entonces de esa manera se suscitó, y platicando con pastor me dice, es que vete que soy pastor, me dice. Sos pastor, le dije yo. Y como que a veces uno tiene la creencia que el pastor tiene que estar todo el tiempo sin trabajar en lo secular. Y entonces yo le dije, pues entonces ¿qué haces aquí? Le dije, como que si estuviera malo lo que estuviera haciendo. No, me dijo, es que usted, que en el tiempo de Dios yo voy a estar en un lugar, pero mira, ¿y cuánto tiempo tenés de no congregarte y todo eso? Y efectivamente yo estaba pasando por un desierto de unos meses, y entonces le dije, fíjate que no tengo ningún lugar donde ir. Fíjate que vamos a ir a un discipulado aquí en no, pasó una luz que le diga así, con doña Marta, una colonia ahí por la Florida. Y entonces fui, y prácticamente ahí fue el vínculo, porque ahí comencé a ir de a poquito en poquito, a conocer mucho más detallada la doctrina de Benecer, y miren, este es el fruto de un discipulado, es que tenemos aquí 2 años. Ahora, miren qué interesante. Y esto yo ya estaba acá, pero se presentó la oportunidad, y en mi trabajo fue una plataforma que Dios usó para seguir llevando la palabra, la semilla. Entonces, no se pierda usted esta parte esencial del evangelio, que es desarrollarse como un discípulo, ¿verdad? Eso es glorioso, en nombre de Jesús. Y yo esta noche quiero orar para romper toda tradición y todo estancamiento en el cuerpo de Cristo, que es acerca de crecer. Y yo diría que primero Dios, que se levante este discipulado congregacional siempre. Y usted, como estamos en instrucciones, véngase el día miércoles más dispuesto a decirle, Señor, abre mi entendimiento, que hoy pueda aprender tu palabra. Tráigase su cuaderno, su lapicero, haga sus anotaciones, pídale al Señor que le despierte su oído, como oyen los discípulos cada mañana, y que su lengua sea activada para sostener con una palabra al que esté fatigado. Entonces, en el nombre de Jesús, vayamos a eso. Pastor amado, perdone, tenemos una consulta de Zipacate. Amén, gloria a Dios. Gracias, Omarcito, gracias por tu oportuna intervención. Amén. Le bendiga, pastor. Dios te bendiga, hermano, gusto saludarte. Le bendiga, hermano de zona 18. Te saluda Carlos. Dios te bendiga, Carlitos. Amén, hermano. Fíjese que yo hace poco tenía una plática con alguien y meditaba en unos versículos. Se los voy a leer y de ahí le voy a decir. Va a ser todo esto como, no sé si va a ser aportación y con la misma, una pregunta como para confirmar. Yo veía, por así decirlo, tanto como unos beneficios al ser discípulos del Señor, pero hay que, según Juan 8:31 dice la palabra, orando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Según yo entiendo, hermano, para que nosotros podamos tener una libertad total, tenemos que ser discípulos verdaderos del Señor Jesús. Y me llamaba la atención también que en Juan 2:22 dice, Jesús también estaba invitado a la boda
junto con sus discípulos. Entonces creo yo, hermano pastor, y me gustaría que nos corrigiera ¿sí ves? O me corrigiera a mí, según entiendo de que para que nosotros podamos estar en las bodas, tenemos que ser discípulos o verdaderamente discípulos. Amén, pastor. Ala, qué lindo. Gracias, hermano. Mira, no sabes cuánto me bendice tu aportación. Qué glorioso. Juan 8:31. Miren, si ustedes viven en esa palabra permanecer es vivir. Si ustedes búsquenla, y es la palabra, creo que es meno o menó, la palabra griega que se usa ahí, dice, si ustedes, si se puede traducir permanecer o vivir, si ustedes viven en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si no, no son, no, tal vez ni oyentes llegan. Y eso aquí es que, mire, hermano, en el nombre de Jesús se lo digo esto: tengamos cuidado para no estar viviendo un pseudo evangelio, sino usted que tenga la copia, no copia, sino el original, la esencia. Entonces, esto es bien importante. Tal vez yo creo que esta parte, por eso son instrucciones a los discípulos, el tema. Y dice, si ustedes viven en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Ahora, y como consecuencia de vivir en mi palabra y ser mis discípulos, entonces van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, una de las bendiciones que tienen los discípulos, conocen la verdad y la verdad les da libertad. ¿Amén? Así que en el nombre, pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en la palabra, vivir en la palabra. Pero un oyente no, se compra su Biblia para que lo identifiquen ahí en la entrada. Pase adelante, hermano. Se va, llega a su casa, la va a guardar el otro culto. Si es cada 8, la va a desempolvar el sábado para venir el domingo. Si es una vez al mes, qué bueno es. El 30, si es mes de 31 días, la va a desempolvar el 30. No permanece en la palabra, no vive en la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado que no nos agarre la tradición cristiana, la costumbre, la cultura, la religiosidad, sino que lleguemos a esa parte. Eso es lo que marca una vida de discípulo. Permanece y la verdad lo hace libre. Y eso, entonces, eso lo que decía Carlitos, muy puntual. Y lo otro, que los que estaban con él eran sus discípulos y estaban en las bodas. Entonces también para mí tiene alguna figura ahí, que definitivamente los discípulos estaban ahí y vieron ese milagro de cómo se convertía el agua en vino. ¿Amén? Entonces yo, para cerrarlo acá, quiero orar por ustedes. Sé que muchos, gloria a Dios, porque son oyentes, son creyentes, han creído en el Señor, pero están a veces viviendo no una vida en abundancia, porque la palabra del Señor no mora en ellos abundantemente. Entonces a veces se han conformado con un evangelio light, ¿verdad? Con un evangelio de templo, de entrar y salir, con un evangelio con mucha fuerza humana, porque cuando viene la palabra a nosotros, hermano, y nos transforma, hermano, no vas a poder dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Así que déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor una congregación de discípulos, una congregación aquí de discípulos en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú vas a orar por ti, pero yo sí tengo la necesidad de orar por ti hoy, para pedirle al Señor, por favor, Padre, yo te vengo suplicando por este pueblo. Te vengo suplicando, Señor, por los hermanos de Zipacate, por los hermanos aquí en Sol de Justicia, y aún por aquellos que no están presentes hoy, pero que quizá tienen un tiempo corto o ya un tiempo de años, Señor, siendo cristianos, pero todavía no son discípulos, Señor. Para que, Padre, en el nombre de Jesús, despiertes cada oído que se ha adormecido, cada oído cerrado, se despierte, se abra, Señor, para que empecemos a oír la palabra
como la oyen los discípulos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toca tus oídos ahí, dile, Señor, profetiza que se abran mis oídos, Señor, para oír como oyen los discípulos, Señor. Los discípulos oyen misterios del reino y los entienden, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, yo te pido que la unción de tu Santo Espíritu venga a despertar oídos para la palabra en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos oír y entender los misterios del reino, Señor. Que podamos oír, Padre, y aprender lo que significa hacer misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo oído que el diablo ha tapado, lo vengo abriendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo desatando los oídos de los discípulos para que escuchen las instrucciones, Señor. Y también te pido que abran su boca, que, Señor, sus lenguas sean habilitadas para hablar como hablan los discípulos, Señor. Dales lengua de discípulos, Señor. Danos una lengua de discípulos, Señor, para que cuando veamos a alguien fatigado, tengamos una palabra oportuna para bendecir la vida de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sea esta enseñanza por tu Espíritu, Señor, en la vida de los hermanos allá en Zipacate, como nosotros acá también, en el nombre poderoso de Jesús.